Quiero comenzar con una pregunta. Aquí, ¿quiénes hacen planes? I want to begin with a question. Who here makes plans? Creo que todos, ¿no? I think Todos everyone, hacemos right? planes. Everyone makes plans. Desde que abrimos los ojos, Since we open our eyes, ya nuestro cerebro está planeando qué es lo que va a hacer en el día. our brain is already working to make plans for the day. Desde que se levanta, empieza a pensar qué se va a poner de ropa, From the time we wake up, we start thinking se va about a what we're going cepillar to los dress, dientes, and how to brush our teeth, qué va a desayunar, that we're going to eat, qué ruta va a coger para el trabajo what route you're going to take for work, y todo ese tipo de cosas. and all these things. Pero quiero hoy decirles que contarles que hay una diferencia grande entre planear But there's a big difference between planning y hacer una estrategia. and creating a strategy. Y cuando me refiero a estrategia, me refiero al hecho de que todos necesitamos de ella cuando buscamos de Dios. And when I say strategy, I mean that we all need a strategy to look for God. Nos levantamos, ¿cierto? Nadie dijo, ¿quién se programa desde la mañana? ¿Qué hacemos en la mañana? Who creates plans in the morning? ¿Quién me dice? Cuando se levanta, ¿qué hace? What kind of things do you do in the morning when you first wake up? Orar. Esa es la palabra clave. You pray, Eso es lo right? primero que debemos hacer. That's the first thing we should do, Hay muchos pray. que pensaron primero en cepillarse los dientes, And many things you're supposed to en brush your pensar teeth qué es lo que van a first, desayunar, or think about what you're going to eat. pero lo primero que tenemos que hacer es orar. But the first thing you're supposed to do is pray. Esos quedaron grabados y el pastor está aquí, los está viendo. Quiero cambiar la mentalidad de que los planes los hacemos de manera inconsciente So I want to change the idea that you make plans unconsciously, y se vuelven como de inercia para and nosotros. they just become like a sort of inertia in our lives. Por eso siempre nos sentimos como en una caminadora. Siempre hacemos lo mismo, la misma rutina, la misma ruta. We have routines and we always do the same things. Mientras que la estrategia But la the debemos strategy hacer de manera consciente. is a conscious choice. Si usted ha viajado y usted es de los que hace planes, If you de have los traveled and you make de- plans, de los que busca los mejores hoteles, where you look for the best hotels, los sitios de interés the best places to visit, y todo ese tipo de cosas que uno hace en un viaje, and all those things that you do, entonces usted está haciendo una estrategia. then you're making a strategy when you travel. Pero si usted es de los que viaja y se va como mochilero But if you travel and you just go o without a plan, aventurero you're an adventurer, y deja que las cosas pasen como tengan que pasar, and you just let things happen, entonces yo quiero que reconsidere esa situación. I want you to reconsider that. Porque todo lo que usted hace Because everything en you su do vida in your life va a determinar lo que usted puede hacer para Dios. is going to determine what you can do for God. La estrategia que usted genere para hacer algo para Dios The es lo strategy- que va a determinar los resultados. The strategy that you create to do something for God is going to determine your results. Y el Señor es bueno. Quiero llevarte por un recorrido por el libro histórico de Nehemías, perdón. I want to look at the book of Nehemiah, Desde el capítulo 1 hasta el 6. Obviamente no tengo el tiempo para leértelo todo, from chapter 1 pero to 6. quiero ponerte en contexto. Nehemías, que significa Dios conforta, Nehemiah, which means God comforts, era un judío que vivió en el grupo de exiliados de Babilonia. was a Jew that lived in the exiled people of Babylon. Y fue el escogido para llevar ese tercer grupo de exiliados nuevamente a Jerusalén And he was chosen to bring the Israelites back to Jerusalem y reconstruir las murallas de la ciudad. and to reconstruct the walls of the city. Era una persona que tenía una posición estratégica de parte de Dios, He had a strategic position placed by God porque era el copero del rey. because he was the cupbearer for the king. Y el copero del rey, pues está cerca del rey. Todo el tiempo está cerca del And rey he was close to the king at all times. y puede hablar con el rey. And he could speak to the king. Y esa es la posición que este personaje del que les vamos a hablar usó para crear una estrategia en favor del pueblo de Dios. And that's the position that this guy used to create a strategy in behalf of the people of God. Quiero que me acompañe en el capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, So chapter a fines 1. del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, So Nehemiah chapter 1 verse 1, in late autumn in the month of Kislev in the 20th year of King something reign. Artajerjes, I don't know how to say that. me encontraba en la fortaleza de Susa. I was at the fortress of Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Hanani was one of my brothers, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio I asked them about the Jews who had returned there from captivity y sobre la situación en Jerusalén. and about the things that were going on in Jerusalem. Me dijeron, They said to me,
las cosas no andan bien. Things are not going well. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Those who return to the province of Judah, they are in great trouble and disgrace. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. The wall of Jerusalem has been torn down and the gates have been destroyed by fire. Quiero que usted entienda que lo primero que usted tiene que hacer para generar una estrategia, para crear una estrategia con el Señor, es reconocer la necesidad. So the first Este thing es mi that primer punto. strategy requires for you to create a strategy with the Lord is to recognize the issue. Porque si no preguntas, no tendrás respuestas. If you don't ask questions, you will not have an answer. Y así que después de reconocer la necesidad, debemos preguntar cuál es la situación para que podamos establecer un plan de acción. So after asking the question and recognizing what the issue is, you need to establish a plan to create a strategy. La palabra dice que les preguntó por los judíos que habían regresado del cautiverio. And the word says that Nehemiah asked about the Jews that had come back from being captive. Y es interesante que él establece las prioridades. And he establishes priorities. ¿Y cuál es la primera? And what's the first one? Él dice, entonces ayuné y oré. So then I prayed and I fasted. Y ayunar es la forma que usa el ser humano para establecer el vínculo con Dios y reconocer cuál es la estrategia que Dios tiene para nosotros. And fasting is what we use to establish a relationship and a strategy with God. ¿Es usted una persona que entiende cuál es el primer proceso que tiene que hacer? ¿O uno de los tantos procesos que tiene que A hacer? person who fasts is a person who understands what they need to do to establish that process. El primer proceso es ayunar. And the first process is to fast. Si usted no lo hace, reconsidérelo como una arma que un hijo de Dios tiene para conocer el plan de Dios. And if you're not fasting, you Amen. need to recognize it's a weapon that we have on behalf of God. El segundo que él menciona ahí es orar. And the second thing he mentions is to pray. Dios grande y temible, dice. Dios del cielo, Dios grande y temible, en el verso 5. O Lord, God of heaven, the great and awesome God, Que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. who keeps his covenant of an unfailing love with those who love him and obey his commands. No te puedo contar toda la oración. Por eso hay un disclaimer en esta prédica. Y es que si tú quieres conocerlo, tienes que estudiarlo. Y sí o sí para entender la revelación completa, porque no voy a tener el tiempo suficiente para decírtelo. Pero quiero que entiendas But here's the point. If you want to understand and love God, you need to study him. que la oración que hizo Nehemías tiene tres componentes. Hay gente que dice, ¿cómo oro? Aquí hay tres componentes fundamentales. El primero es que comienza con una confesión. And the prayer that Nehemiah had three components. And here's the first component. Empieza con una confesión. He begins with a confession. Él dice, Señor, perdona nuestros pecados. He says, Lord, forgive our Perdona el sins. pecado de tu pueblo. Forgive the sins of your people. Después dice, reconozco que nosotros hemos pecado en contra tuya. And then he says, I recognize we have sinned against you. Es reconocer los pecados. It's to recognize Luego your dice, sins. reclama las promesas. Le dice, Señor, acuérdate de lo que le prometiste a tu siervo Moisés. And then you remind God of the promises he's made to you. And you Y reclaim them. termina con una petición específica. And then you end with a petition. Le dice, Señor, dame gracia y favor delante del rey. It says, God, give me grace and favor before the king. Entonces, si usted no sabe cómo orar, So if you don't know how to pray, yo lo invito a que estudie todos estos capítulos. I invite you to study these chapters Y in usted se Nehemiah. va a dar cuenta la manera intencional como debemos nosotros And you're orar. going to see the intentional manner in which we're supposed to pray. Porque el Señor dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Because the Lord says that we shouldn't use empty words to praise him, to pray to him. Ni palabrería. A comienzos de la siguiente primavera, estoy en el capítulo 2, dice, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia. So Nehemiah says, I was serving the king his wine. I had never before appeared sad in his presence. O sea que en el calendario nuestro, él hizo la oración de Kisleu, en el mes de Kisleu, que es el mes hebreo, que da entre noviembre y diciembre. Y la respuesta la recibe en el mes de Nisan, que es en abril y mayo en nuestro tiempo. O sea, fueron casi 4 meses después. So he made a prayer in a specific time and he received an answer 4 months later. ¿Eso qué quiere decir? What does that mean?
que esperó 4 meses para la respuesta del rey. That he waited 4 months for the answer from the king. ¿Cuántos oran aquí y esperan que la respuesta llegue de inmediato? How many of us just wait for an answer to come right away? No tienen la paciencia que se necesita. We don't have patience. A él le tomó 4 meses For nomás. him, he waited 4 months. Pero si usted es un estudioso de la palabra, se dará cuenta de que hay muchos en la Biblia que esperaron años, But if you study the word of God, you'll see that many people waited many years to hear an answer. décadas. Decades even. Entonces, para eso nosotros necesitamos conocer cuál es la voluntad del Señor. So for that, we need to know what God's will is. Conocer su palabra. Know his word. Y te voy a contar un testimonio muy pequeñito. And I'm going to give you a testimony. Hace 20 años, 20 years ago, un grupo de muchachos jóvenes en ese tiempo a group of young men back then, llegaron a este país, they came to this country. los dejaron en un hotel, en un apartamento de 2 cuartos, They were left in a hotel with 4 rooms, sin colchones, without sin beds, appliances, sin nada. without the bare necessities. Y tenían que trabajar todos los días, salían a trabajar. And they had to work every single day. Y conocían las necesidades que había allí en el sitio donde estaban. And they No got tenían to- colchones, They got to know about the necessities that they were going through. ni siquiera para dormir. They didn't even have a place to sleep. Resulta Like que un beds. día vieron que había un colchón al lado, pasando la calle. So they found a mattress on the side of the road, Y estos 6 hombres vieron ese colchón por 3 días ahí. and they afuera. saw it for 3 days. Y dijeron, ese colchón está buenísimo porque tiene todavía el plástico. And they said it looks great. It even has the plastic cover on it. Y crearon una estrategia. And they created a strategy. Somos 6, There's 6 of us. 2 se quedan en el muro del perímetro. Two will stay in the perimeter. Los otros 2 se quedan al otro lado del muro del perímetro. 2 others will stay on the other side of the perimeter. Y los otros 2 van por el colchón. And the other 2 will go pick up the mattress. Cruzan la calle por el colchón. They'll cross the street for the mattress. Pero había una cosa interesante del colchón. But what was interesting about the mattress, Tenía una palabra. it had a word on it. Tenía un sign así. It had a sign just like this one. Y resulta que nosotros vimos el sign So they saw the sign. y decíamos, algo está pasando ahí. There's something happening Pero there. vamos por él. But let's go for it. Y entonces dijimos, vamos a ir en la noche, Let's go at night, donde nadie nos vea. where nobody will see us. Pasamos la calle, So we crossed the street. cogimos el colchón, We grabbed the mattress. corrimos con él hasta el otro We lado. ran with it to the other side. Lo recibieron los otros 2. The other Los two otros 2 received it. lo subieron por el muro We put it over the wall, y pasamos al apartamento. and then we went back to the Y apartment. tuvimos éxito. So we were successful. Y cuando llegamos a la casa, al apartamento, When we got back to the apartment, le quitamos el plástico. we al took colchón. off the plastic cover. Y resulta que allí nos dimos cuenta de que el sign era este. And then we saw the sign in the right way. Entonces yo lo que le quiero decir a usted So what I want to say to you, es que si usted no conoce la that palabra, if you don't know si the usted no word, conoce el lenguaje, if you don't know the language, usted no va a saber lo que Dios quiere para usted. you're not going to Amén. know what God has for you. Segundo punto, The second point, vencer el temor y ponerte en acción. Defeating Estás fear creando una estrategia. Quiero que me acting. sigas con eso. Te leo el capítulo 2 del 1 al 6. Te lo voy a parafrasear para que no te we're going to paraphrase chapter 2, verse 1 through 6, para que no te duermas. so you don't fall asleep. El Señor le había mostrado a Nehemías So Lord had showed Nehemiah delante de la presencia del rey before the king que había estado muy triste that he had been very durante sad. la reunión que tenía con el rey. He had a meeting with Y the king. entonces He el was rey very le dice, sad. ¿por qué estás triste? And the king says, why are you sad? Y le dice, ¿cómo no voy a estar triste si mi pueblo se está muriendo donde enterraron a mis antepasados? And Nehemiah says, my people are dying. Y están sufriendo en este momento. And they're suffering right now. Y él estaba aterrado. And he was Y el- terrified. y el rey le pregunta, pero ¿qué necesitas? So the king says, what Yo do you te ayudo. need? I'll help you. Bueno, entonces cuando le abrió esa puerta, Nehemías aprovechó la oportunidad. So when the door was open, Nehemiah Bueno. took the opportunity. Si es de su agrado, rey, yo necesito esto, necesito madera para construir, necesito que me des cartas para mandársela a los líderes, para entregársela a los líderes. So he said to the king, give me all of these things. This is a list that I have for you. Y todo lo que él necesitaba, el rey se lo dio en ese momento. And everything he needed, the king Se lo provided. concedió. He gave it to him. Y le preguntó, ¿cuánto tiempo vas a estar afuera? And the king Él asked le him, dijo, no sé, pero después de acordar el tiempo, la palabra no es específica en eso. and Pero le Nehemiah dijo, ve. said he was going to be gone for a while.
Y los historiadores dicen que él estaba aterrado en ese momento y con temor cuando se presentó y le dijo eso al rey. And historians say that he was terrified Pero la when he said that to the king. respuesta del Señor había llegado en el momento But justo, the Lord's answer came at the right time. porque los coperos Because the tenían que estar cupbearers, siempre alegres. they needed to Imagínate. always be happy. Y él estaba aterrado, tenía temor y estaba triste. And he was terrified and he was sad. Él podía perder su trabajo. He could have lost his job. Lo podía matar el rey The por king could eso. have killed him because of that. Pero aún así, el rey fue usado por el Señor But the king was used para by the abrir Lord las puertas de lo que él to necesitaba. open the doors that the people of Israel needed. El miedo es una de las armas que el enemigo usa para que nosotros nos cumplamos el plan del Señor. Fear is something that the enemy uses for us not to accomplish God's plans. Y como hijos de Dios tenemos que ser como Nehemías And as children of God, we need to be like Lanzarnos sin Nehemiah. temor. We need to just go for it without fear y buscar el favor de los hombres. and look for the Pero no el favor. favor de los hombres, el favor de los hombres que el Señor ha dispuesto para nosotros. And look for the favor of the people that God has placed in your life. Y así vamos a avanzar en el plan trazado para nosotros, que el Señor ha respondido una oración. And that's how we walk through the path that God has traced for us. Él había escuchado una oración. Piensen en cuántas oportunidades ustedes se han cohibido de pedirle a alguien ayuda. How many times have you stopped yourself from asking for help of somebody? Entre los hijos de Dios, Even within the church. se sorprenderá si usted abre la boca lo cuán grande que lo pueden ayudar a You would usted. be surprised how people can help you if you just open your mouth and ask for help. Porque las oraciones van a ser respondidas de esa manera. Because prayers are answered in that way. El Señor nos da la mano God gives us his hand y también el brazo. and also his whole arm. ¿No han escuchado esa frase? Haven't you heard that? Yo le di a la mano y se tomó el brazo. I gave him my hand and he took my whole arm. Es un exceso de confianza, ¿cierto? Así lo tomamos. It's an excess of trust, right? Y eso es lo que el Señor nos da a nosotros. And that's what God gives us. Toda la confianza. He gives all of his trust Quiero to decirle us. algo, las tarjetas de crédito de Dios no tienen límite. That the credit cards of God don't have limits. Además de eso, le dice, si al rey le agrada, puedo llevarme también unas cartas para que me den madera. And it says if it pleases the king, I can ask for more things. Y no contento con eso, le dice, si quieres te mando guardia para que te protejan. And the king said, I'll even send guards to help Usted you. no se limite. There's no Cuando limits. Dios lo quiere usar para un propósito específico. Because everything that God has for a purpose. El Señor le había dado gracia y favor a Nehemías. So God had given grace and mercy through Y Nehemiah. cuando vemos las respuestas a estas peticiones, And when we see the answer to these petitions, podríamos pensar que Artajerjes, el rey, era una buena persona. and we could think that the king was a good person because of Pero this era el answer. mismo que había dado un edicto para que la construcción del templo no se hiciera But he was años antes. He was the same one that prohibited the temple from being built before. El Señor mueve los corazones. But the Lord moves people's hearts cualquiera. of anybody. Así que esto hace más revelante la historia. So this makes the story more relevant. Cuando un hijo de Dios emprende una campaña en favor del plan de Dios, When a child of God begins a plan on behalf las of God, puertas son abiertas. doors are open. Los negocios son abiertos. Businesses are open for them. Los trabajos, Jobs. los empleos The jobs. son bien remunerados, son cambiados. Todo se pone a disposición nuestra. Everything falls for Las the favor posiciones of de those. autoridad se ponen a nuestro favor. Even the authorities fall under the Todo favor. el liderazgo, las personas, te ponen personas que conocen a personas que tienen influencia. God places ¿A quién le ha people that pasado know eso? people that you need in your life to accomplish the Mira, plans. yo conozco a alguien que te puede ayudar con eso. People will say, I know somebody that can help you with this. Usted te tiene que arriesgar. But you have to take the risk. No pida Don't ask. si usted no va a estar comprometido a hacer lo que el Señor le ha If you're not le ha willing to pedido que do what haga. God is asking of you. Don't ask if you're not willing to do what God is asking of you. Porque si el Señor está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Dice la Because if palabra. God is for you, who can be against you? Tienes todos los recursos a tu You disposición. have all the resources you need. Dice el verso 9 del capítulo 2, dice: cuando llegué ante los gobernadores de la provincia del occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. So it says in verse 9, when I came to the governors of the Hay province west of the gente Euphrates River, que tiene los recursos, están sanos, it says, I delivered saben que Dios está con él, Dios les confirma y aún así no emprenden la obra.
So people will receive revelation that God is with them, but they still will not take the risk. No van en pos de la gran comisión. No se lanzan a emprender un negocio, They don't throw themselves for risky things like starting a business aplicar por un empleo mejor. or to apply for a better job. Hay siervos de Dios que tienen una palabra para alguien And there are servants of God that have a word for y somebody, se quedan paralizados and they stay paralyzed porque creen que esa palabra no es de Dios. because they think that word is not from God. Hay una sección de un noticiero en Colombia que el periodista dice: no se quede callado, denuncie. There's a Hoy yo le newspaper, digo a usted: no se quede callado, so don't stay quiet. proclame, Proclaim, profetice. prophetize. Tercer punto: And the third point, revisa todos los ángulos y procede. look at all the angles and proceed. Si usted quiere tener éxito en su estrategia, usted tiene que revisar todos los ángulos. If you want to have success in your strategy, you need to look at all the little things. Leo el verso 13 al 15 del capítulo 2. Dice: salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal, After dark, I went out through the valley gate, past the jackal's well, hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas, and over to the dung gate to inspect the broken walls las murallas caídas y las puertas quemadas. and burned gates. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, Then I went to the fountain gate and to the king's pool, pero mi burro no pudo pasar por los escombros, but my donkey couldn't get through the rubble. a pesar de que aún estaba oscuro. So though it was still dark, Subí por el valle de Cedrón I went through Kidron Valley, e inspeccioné la muralla inspecting the wall, antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. before I turned back and entered the gate again. Debemos inspeccionar el terreno We need to inspect the place where we're going, para saber si lo que tenemos nos alcanza o no, to know what we have is enough for us, para to, go to saber that que place, lo que necesitamos. to know what we need. Identificar el estado de nuestras murallas. We need to identify the state of our walls. ¿Cómo están tus murallas? How are your walls? ¿Usted ha visto una pared? Quítele un bloque a una pared. To take off a wall. block from a wall. Por ahí pueden entrar los animales. Animals can go through there, Por ahí puede entrar el agua. or water could go through there. ¿Cuál grieta hay en su muralla? So what cracks are in your wall? Nehemías entendía que debía tener todo el conocimiento acerca del estado de los muros. Nehemiah understood he needed to know what the wall looked like, Asimismo, usted y yo debemos hacerlo. and we must do the same. ¿Cuál es el estado de las cosas en el plan de Dios What para is the state of nosotros? things in God's plans for us? De esa manera entenderemos por dónde debemos comenzar. In that way we will know where we need to begin. Capítulo 2, verso 11 y 12. Dice: entonces llegué a Jerusalén 3 días después. Me escabullí durante la noche, So I arrived in Jerusalem 3 days later. I slept out during the night, llevando conmigo a unos cuantos hombres. taking only a few others with me. No le había dicho nada a nadie acerca de los planes de Dios, I had not told anybody about the plans of God, los planes que había puesto en mi the corazón. plans that God had put in my heart. No llevamos ningún animal de carga, We took no pack animals, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. except the donkey I was riding. Cuando usted revisa todos los ángulos, When you revise all the angles, eso le va a permitir a usted entender that will allow you to understand que no le puede decir a nadie los planes que Dios le ha revelado a usted todavía, that you can't just tell anybody about the plans that God has y que given los you, tiene que hacer en el tiempo oportuno. because it has to be in the opportune time. Nehemías iba con un grupo más cercano. So Nehemiah went with a very close group. Ellos eran los únicos que sabían el plan. They were the only ones who knew about the plan. ¿Usted a quién le cuenta sus planes? So who do you tell your plans to? Piense a quién le cuenta sus planes. Think about who you tell your plans to. Hay gente que le cuenta sus planes a la gente que no está con el yugo. Oh my God. Señor, hace 8 días, hace 2 semanas, There are la times when you tell the pastora, wrong people your plans. hace 2 semanas la pastora estaba hablando del yugo desigual. So 2 weeks ago, the pastor was talking about Te unequal estoy yoke. hablando que los planes que Dios tiene para ti, So the plans that God has for you en el tiempo que sea necesario, in the perfect time, en el tiempo perfecto, in the perfect time, tú los vas a tener que revelar. you will have to reveal them. Antes de eso, tienes que mantener la estrategia. But before that, you need to maintain the strategy. En todos los deportes hay una estrategia. In every sport, there's a strategy. Todos tienen una estrategia. Everyone has a strategy. Y eso determinan
quién va a ganar o no. That determines who's going to win or not. Y me acuerdo de una historia de un niño, un hijo de un amigo, And I think of a story of a son's friend que era buen pelotero y estaba en la posición de tirarle el hit para ganar. Y en la pelota, los que saben del juego So he was about to win, and the other team, saben que el coach siempre hace señas. and the coach is always making signs. Y entonces el niño estaba esperando la señal del coach. So the son was waiting for the sign from the coach, Y él empezó con las señas. and then he began with the signs. Very complicated signs. Y el niño se quedó aterrado. Lanzaron la bola y lo poncharon. And the son was terrified, and he threw the ball, and he missed. Perdieron el juego. And they lost the game because of that. Y cuando vinieron al grupo, And ya había when they- terminado el And partido, when they got back together after the game, el coach le dice, pero ¿por qué no seguiste mi señal? and the coach said, "Why didn't you follow my signs?" Porque la última señal Because the es last la que sign vale. is the one that really works, the one that is really meaningful. Y la última señal que yo vi fue esta. And the last sign that I saw was this one. Y tú me dijiste que era esta. But you said it was this one. Y él le dijo, pero es en ese momento me entró un mosquito aquí en el ojo. But there was a fly that went into my eye at that time. ¿Qué te quiero decir con What esto? do I want to tell you with this story? Te quiero decir que want to tú say tienes que mantener la estrategia That you have to maintain the original hasta el strategy final. until No the te end. desvíes. Don't deviate from it. Cuando tienes plata, haces tus propias estrategias. When you have money, Eso you make pasa your own mucho. strategies. That happens very often. Voy a contratar al que yo quiero, Oh, I'm going to hire who I want, no por el que yo oré. not for the one who I pray for. Mi hermano, no expongas tus planes ni sueños antes de tiempo. Don't expose your plans and dreams before time. Debemos compartir esa información solamente con el pueblo de Dios, así como lo hizo Nehemías We need con to sus 4. We need to share that information with our select people in our lives. Pero no todo es color de rosa. But not everything is colorful. En algún punto, cuando usted está listo casi para proceder, There'll be a point where you're almost ready to go. aparece el indeseable Satanás. There'll be Satan that comes along. Y a Nehemías le pasó lo mismo. And to Nehemiah, the same thing happened. Dice el verso 19, el capítulo 2, dice, sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. But when Sanballat, Tobiah, and Geshem and Arab heard of our plan, they scoffed contemptuously. Y Sanballat era un gobernador samario. And Sanballat was the governor of that time. Tobías era una monita. Y Gesén era un árabe. They were just a mix of different people. Todos eran enemigos. And they were all enemies within each Se other. levantaron en contra de la obra. And the irony is that they all rose together against Nehemiah. El enemigo ha venido a matar, robar y The destruir. enemy comes to No se kill, olvide destroy, de and eso. steal. Tome lo que quede y siga avanzando. Nuestro Señor Jesús, si fuera por eso, dejó la burla, dejó el maltrato y siguió avanzando hacia el Calvario con la cruz. But Jesus didn't consider the suffering that he went through, and he continued walking toward the A cross pesar de la conspiración. in spite of everything that was done against him. Un comentarista bíblico dice que Nehemías sabía cómo organizar, Nehemiah knew how to organize, pero también cómo agonizar. but also how to suffer. ¿Y qué significa eso? And what does that mean? Eso significa que en los momentos más difíciles de presión, And that in the most difficult moments la of persona pressure, sabe qué es lo que tiene que hacer. the person knows what they're supposed to do. El mundo le dice a eso inteligencia emocional. And that's what the world calls emotional intelligence. Pero mi hermano, eso no es solamente otra cosa, sino el dominio propio, But it's just having control over yourself, that's all. que es un fruto del Espíritu. That is a fruit of the Spirit. Cuando usted esté en marcha, usted debe aguantar la presión. And when you start walking, you must resist the pressure. Y esta escena es fascinante. Dice Nehemías 4 del 15 al 18. Vamos hasta el capítulo 6, recuerden. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, When our enemies heard that we knew of their plans and that God had frustrated them, todos nos volvimos al trabajo en la muralla. we all returned to our work on the wall.
Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, But from then on, only half my men worked, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, while the other half stood guards with spears, escudos, arcos y cotas de malla. shields, bows, and other things. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, The leaders stationed themselves behind the people of Judah, que edificaba la muralla. who were building the wall. Los obreros seguían con el trabajo, The laborers carried on their work, sosteniendo con una mano la carga one hand supporting their load, y con la otra un arma. and one hand holding a weapon. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. All the builders had a sword belted on their side. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al arma. The trump players stayed with me to sound the alarm. ¿Por qué le digo que esto es fascinante? Why do I say that this is fascinating? Porque esto no resulta como de película. Because it looks Que like a usted esté movie. trabajando, pero al mismo tiempo tiene que estar alerta. That you're working, but you also have to ¿Y be alert. cuántos de And how los que many están aquí of people that están are here trabajando are working o estudiando or studying? y están alerta de las cosas que el enemigo quiere fraguar en And contra de they're ellos? alert of what the enemy is doing. Él está al acecho. Y el mundo les dice a estos multitask, ¿no? Los que hacen muchas cosas al mismo tiempo. Las mujeres son expertas en eso. And the world calls this multitasking. Women are experts in that. Pero aquí hay siervos que no pueden mascar chicle y lavar los baños. But there are servants ¿Se that da cannot cuenta de multitask. eso? ¿Se da cuenta de eso? La victoria se obtiene con un arduo trabajo. Cuarto Victory is punto. obtained with hard work. Verso 21, capítulo 4. Trabajamos desde temprano hasta tarde, We work from morning to night, desde la salida hasta la puesta del sol. from sunrise to sunset. Y la mitad de los hombres estaba siempre en guardia. And half the men were always on guard. Siguiendo el relato de la cronología, ya les dije que ellos terminaron en el mes de abril y mayo, en Israel. So they ended the La temperatura work in es April and sobre May. los 100 grados. And temperatures were really ¿Usted se high. imagina lo que es trabajar Can you imagine doing en hard verano, work during the afuera, summer, outside, desde que sale el sol hasta que anochece? from sun up to sunrise? El deseo y el compromiso The hace que Dios se manifieste siempre. The compromise to God causes God to manifest himself. Escuché un testimonio esta mañana, el Señor es bueno. I heard a testimony this morning. Hay gente aquí There are people here que caminaba 2 horas that would walk 2 hours para llegar a la iglesia to reach a church, y de venida otras 2 horas. and then to go back to their house another 2 hours. Llegaban a la 1 de la mañana. They would get there 1 in the morning. Y usted tiene aquí el carro, está a 30 minutos, viene con aire. But you have a car, you're 30 minutes away. Gloria a Dios. Glory to God. El deseo y el compromiso hacen The desire and the compromise que Dios tenga una recompensa para usted. cause God for him to have a reward for you. Te voy a contar una historia rapidito. Let me tell you a quick story. Estaba Michael Jordan Michael Jordan tirando una pelota para ganar el campeonato was shooting a ball to win a y championship, falló. and he failed. Se fueron a un juego extra porque él falló esa pelota. So they went to extra time because of Estaban that de miss. visitantes. Away. Estaban jugando away. Okay, so they were playing away from Away. home. Y resulta que la historia la cuenta el periodista. So Yo the- le había pedido una entrevista a Michael And the reporter asked Michael, y él me dijo, en la noche, cuando termine el juego, te la doy, la entrevista. El periodista preguntó a Michael para que le diera una entrevista después del juego. so the reporter asked Michael to have an interview after the game. Y él le dijo, ok, después del juego. And he said, okay, after the game. Después de que se terminó el juego, el periodista fue al camerino. So the reporter went after the game. Y el manager le dijo, él todavía está en la cancha. And the manager said, the coach said, Michael's still on the field. Y yo me devolví a las 8 de la noche, ahí, al borde de la cancha. El reportero se devolvió al borde de la cancha. So the reporter went back to the court, Y Michael estaba con un utilero, con alguien pasándole la bola, and Michael was working with somebody, tirando en la misma posición que había fallado. throwing the ball from the same position that he had failed. during the Empezó a game. las 8 And he started at 8, y terminó a las 11. and he ended at 11. 3 horas 3 hours. ensayando, ensayando, Shooting that ensayando, same shot ensayando. over and over. Yo no tengo por qué decirte quién es Michael Jordan. Para que tú entiendas que el esfuerzo y la dedicación es lo que te hace exitoso. But it's work and dedication that makes you successful. Si usted quiere, ya voy a terminar, si usted quiere la victoria,
But if you want victory, usted debe untarse, trabajar duro, hombro a hombro por el bien de la obra, you need to work hard for that goal. desde el lugar donde Dios lo haya puesto. From where God has put you. ¿Usted cree que porque no hace esto que estoy haciendo yo, You think no that hace because- parte del plan de Because you Dios? don't stand on top of the stage and preach like I'm doing, you're not part of God's plan? Desde su posición, From el Señor your lo pone position, delante. where you are, Le da you have a gracia. purpose. Un sacrificio doloroso, y le puse la D, no sé si me siguen ahí. So Un sacrificio doloroso, painful sacrifice. pero en realidad fue un sacrificio oloroso. Le damos la palabra. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, So during that time, none of us, el verso 23, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. not I, not my relatives, not my servants, not the guards who were with me, ever took off our clothes while we worked. En todo momento portábamos nuestras armas, We carried our weapons with us at all times, incluso cuando íbamos por agua. even when we went for water. ¿Usted ha experimentado lo que es estar sin bañarse un día? Do you know what it's like to not shower for one day? Ahora se imagínese 52 días. Imagine 52 days without showering. Para conseguir el objetivo trazado, usted tiene que someterse y estar dispuesto a que su cuerpo, su mente y su espíritu estén sometidos a Dios. To accomplish what God has for you, you have to be willing to be broken down in your spirit and in your flesh. Porque el orden trae victoria. Because the order brings victory. Y en todo el capítulo 3, que no te lo voy a leer, Nehemías le da una sección a cada And in chapter 3, Nehemiah assigns a section to each person, familia, to each family. He assigns a a section cada grupo. to each group. Y cada uno tenía un área específica para And they all trabajar. had a specific place to work in. Por eso te está diciendo el Señor hoy. And that's why God is telling you today. Él te está entregando algo para que construyas en esta casa. He is giving you something to Yo no build sé in this house. ¿Por qué esa prédica llegó a mí? Why did that Solo el preaching Señor lo reach sabe. me? Only God knows why. Estamos hablando de reconstruir una muralla. So we're talking about reconstructing a wall. Hay una visión de nuestro pastor. There's a mission with our pastor. Y la invitación que te está haciendo el Señor hoy es que And the invitation that God is making you today is tomes parte de un tramo de esa muralla. for you to take part of a section of a wall. Hay quienes les gusta una palabra que es impresionante, porque lo que hizo Nehemías en ese momento fue, ya puedes subir la banda si quieren, es que él empieza a organizar a la gente So Nehemiah began organizing para cada people sección. for each section. ¿Qué significa eso? And what does that mean? Que usted tiene que delegar. That you need to delegate. ¿Usted es de los que delega Are you one of those who delegates o no? or not? Usted se imagina a Jesús diciendo, después de que Pedro lo había traicionado, Can you imagine que lo había Jesus negado, perdón, saying after Peter was forgiven for y Judas lo betraying había Jesus, traicionado, and about after Judas had betrayed Jesus, sabiendo que los apóstoles no oraban, knowing that the apostles didn't pray? la oración de Jesús hubiera sido esta. What was Jesus' prayer? It would Si have no been like delegaba, this. Señor, Padre de la gloria, Lord, Father of glory, déjame más tiempo aquí, give me more time here, porque yo soy el único que puede hacer el trabajo. because I'm not the only one that can do the work. ¿Cuántos oran así? How many pray like that? Si no las hago yo, If I don't no do se hacen it, bien. it won't be done. Quiero terminar diciéndoles que And I want to finish with this. los primeros que emprendieron The la first obra, that started the work, dice la palabra, the word says que fueron los sacerdotes. that they became the priests. Yo le estoy hablando a los sacerdotes de esta casa. And I'm speaking to the priests Son of los this que house. tienen que levantarse, Those who need to los rise up. primeros que tienen que The levantarse first who need to rise up. a ponerse delante del muro To stand in the front of the wall. para reedificar ese muro. To build it back up. Y hay muchos pasajes que nos dicen And there are many verses that say que varios de los que construyeron enfrente de su casa. that Primero, many of those built the wall in front of their house. era el punto de partida, su casa hacia allá, su casa hacia acá. So their house went this way, their house went that way. Eso significa que nosotros debemos empezar por nuestra casa primero. That means that we have to begin with our house first. Somos granos de arena, mis hermanos. We're grains of sand. Somos granos de arena. We are grains of sand. El capítulo 6, verso 15 al 16 dice: así que el 2 de octubre,
a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Y también se bañaron. So the wall was finished 52 days after they had begun. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, When our enemies heard about it, se sintieron aterrorizados y humillados. they were frightened and humiliated. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro They Dios. realized this work had been Yo no done with the sé help of God. si el Señor merece un aplauso de gloria God y de deserves honra, praise because of this. porque los enemigos se van a ir escabullidos, se van a ir aterrorizados, Because the enemies will flee in fear. se van a ir humillados. Your enemy will flee in fear and humiliation. No hay obstáculos que puedan derrotar a un pueblo unido There's nothing that can Que se defeat a unen. united people en pos de lo que Dios tiene preparado para ellos. because of what God has prepared for them. Quiero dejarlo con esta conclusión. And I'm going to leave you with this conclusion. El proyecto de Nehemías The project of Nehemiah comienza con un deseo en su corazón. begins with a desire in his heart, Luego se confirma después de una oración. and it's confirmed after praying. Se convierte en una bendición And it becomes a blessing para afianzar la fe de los que creyeron. for many of those who were there. Quiero que se levante de su silla y me acompañe a orar. I want you to rise up from your chair and pray with me. Padre, te entregamos, Señor, este tiempo a ti, mi Rey, I give you this time, Lord, creyendo que tú has hecho la obra, Padre. believing that you have done the work, Creyendo que tú has sembrado en los corazones de cada uno de nosotros that you have planted a seed in every one of us, el deseo de hacer tu obra, the Dios, desire to do your work desde cualquier punto y cualquier ángulo, from Dios, any place where they stand right now, en donde nos encontremos, from where we are right now, sea desde nuestro negocio, for either our business, desde nuestro empleo, from our job, desde nuestra casa, from our home, desde nuestro ministerio. from our ministry. Padre, te ponemos todo delante de tu We presencia. give everything to your presence. Revela, Señor, tus Reveal, planes. Lord. Escucha la oración de este pueblo. Hear our prayer, Lord. Y así como le hiciste esas promesas a tu siervo Moisés, And just how you give those promises to tú Moses, recuerdes esas promesas a nuestra vida. remind us of those promises. Te for our pedimos, lives. Señor, We ask God que nos des gracia y favor that you give us grace and favor delante de los hombres before men, para que podamos cumplir so that we can accomplish con la estrategia que tienes preparada the para nosotros. strategy you have prepared for us. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Alábelo.